Estamos en la serie, el domingo anterior empezamos, la Navidad llegó. La Navidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es para que no tengamos confusión nosotros, o para que no tengamos la crítica de decir, ay, que la mami tiene un arbolito, y está bien. ¿Me entiendes? Para no entrar en esa conjetura o tener el pensamiento que tiene la sociedad respecto a estas fechas, ¿correcto? La sociedad es terrible, ¿no ve? Y las costumbres que nos traen, y nosotros sin querer entramos en ese ritmo también, ¿verdad? Y por eso nos empezamos a afanar por comprar regalos, que esto, el arbolito, el rotito. Terrible. ¿Qué es la idea de la sociedad que no entiende el mensaje y el significado de Navidad? Es que perdemos el objetivo por la cual celebramos, ¿no? Decía el anterior domingo, en la Biblia no hay un mandato que diga celebren la Navidad, celebren el nacimiento, no hay. Y esa era la pregunta, ¿no ve? ¿Por qué no hay? Solamente el hermano Víctor se afana solito. ¿Ya has decorado tu árbol, hermano? Voy a revisar. ¿Me entienden? Por esa situación. No hay mandatos. Pero la gente, a lo que no manda Dios, lo celebra con mayor intensidad. No estamos diciendo que no debemos de celebrar. Para nosotros debemos de celebrar todos los domingos también. ¿Por qué? Porque nos recuerda, dijimos, el cumplimiento del plan de Dios. Se está ejecutando el plan de Dios, el plan de redención que Él lo hizo en la eternidad. ¿Se dan cuenta ese significado? Y en esta semana, no estuve viendo algunas, dije el otro domingo, ¿no? En el canal hay un canal que un mes te habla de la Navidad. Durante un mes con películas y películas. Les decía, ¿no? ¿Qué se llama? Navi Lovers se llama. Y cuando uno se fija, esas películas no tienen nada que ver con el propósito de lo que dice la Biblia. Ahí más están con el afán de ¿qué? De la costumbre, dice, la tradición, hay que celebrar con galletas de jengibre, hacer concursos de quién decora más mejor su casa y todo eso, y se supone, como es comercial, historias de amor, ¿no? Hay donde 2 o 3, ahí no les interesa si es casado, soltero, divorciado, lo importante es que sea atractivo para la comunidad y para vender, adelante. Todo un mes, imagínense. 24 horas del día pues están bombardeando con eso. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Apuntan al significado principal por la cual se cumplió la promesa? No. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto del Evangelio. ¿Se acuerdan, hermanos? Y vamos a recordar un poquito eso. Por ejemplo, ¿cuántos planes tiene Dios? Hermano Wilson, ¿cuántos planes tiene Dios? Eso, ¿no ves? Solo un plan. A eso lo llama el decreto, ¿verdad? Ahora, en su plan estaba que la segunda persona de la Trinidad tenía que tomar un cuerpo, encarnarse. ¿Por qué? Ya entendemos eso, ¿verdad? Estamos repitiendo y repetimos, para que podamos tener un concepto cabal. Porque el primer Adán falló, ¿correcto? No debería de fallar, pero falló. Y como era nuestro representante federal, nos estaba representando a todos, ¿qué es lo que pasó? Nosotros también fallamos, pecamos.
Y no había esperanza, supuestamente. Según Satanás, ya no hay esperanza, él se sentía triunfador. Pero en realidad, no. ¿Dios permitió eso? Claro que sí, porque estaba en su plan. La pregunta es ahora, ¿Dios ha planificado el pecado? No. Acuérdense bien que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo con la posibilidad de que él podía obedecer y desobedecer, ¿correcto? Estaba en su responsabilidad. No lo hizo robot, no lo hizo programado para esto y cuidadito que salgas del programa. No. Pero ¿qué es lo que pasó? Adán decidió desobedecer juntamente con su esposa. Y automáticamente, por eso nosotros somos responsables también, porque decidimos pecar. En esta situación parecería que su plan estuviese realizado, pero no. En su plan estaba que su hijo iba a ser el protagonista principal de su plan de redención. Y ahí está. ¿Se acuerdan? Entonces, ningún ser humano era capaz de suplantar al Adán antiguo. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5, cuando está explicando este problema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Era necesario tener un nuevo representante porque el primero falló y estamos condenados todos. Y es por eso que Pablo, cuando está explicando en la carta a los romanos, está diciendo, era necesario que pueda haber el nuevo Adán. Y en Romanos 5 dice, porque por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre también debería de tener la solución. ¿Y de quién estábamos hablando? De Jesús. Hasta el mismo nombre. Jesús es hombre. Ese tiene ese significado, pero hombre salvador. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, hermanos, en el plan de redención, siéntate bienvenido. Uy, de mucho tiempo nos estamos viendo. Qué bien. Bienvenido. Entonces, es en ese sentido ¿qué se venía en el plan? Que el reemplazante del Adán antiguo iba a llegar. ¿Iba a ser como nosotros? Claro que sí. Es tan importante apuntar a eso, mis hermanos. Y Dios va a utilizar todos los medios disponibles para cumplir su plan. Porque ¿quién está ejecutando el plan? Es Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Y es por eso cuando Génesis, en el libro de Génesis encontramos, y con eso queremos partir en esta mañana. Buscamos Génesis 3:15, por favor, en sus Biblias. Génesis 3:15. ¿Qué encontramos ahí, hermano? Génesis 3:15. ¿Qué es lo que encontramos acá? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién está hablando? Dios hablando, dando juicio ¿a quién? A Satanás, a la serpiente. ¿Y quién está diciendo ahí? Aparentemente tú me has derrotado, nos has derrotado, pero no es así. Entonces dice, lo que ha pasado con Eva, pero miren,
Alguien me ha dicho, no, tu chivo expiatorio, Eva. Interesante, estábamos hablando de eso anoche, de eso, ¿no? En el mensaje. Aparentemente tú lo has seducido a Eva para que en su debilidad esta mujer pueda caer en tu trampa y al mismo tiempo, bueno, a su esposo también. Pero tú has utilizado a ella. Está bien, lo has hecho. Y parece que te dio resultado tu plan. Pero ¿quién está diciendo acá? Un ratito. Pues de la simiente de una mujer. Y entendemos la palabra simiente, es descendencia, ¿correcto? De la descendencia de una mujer va a salir el que te va a pisar la cabeza. Por eso tenemos ese dicho, ¿no? Pisar la cabeza de la serpiente. En muchas películas siempre decimos, ¿quieres derrotar al enemigo? Si lo ves poderoso, no hay problema. Tienes que pisar su cabeza, ¿verdad? Lo pisas ahí, o sea, agarra la cabeza, lo derrotas y ya está, y has ganado. Por más poderoso que sea su ejército. Eso le está diciendo. Le está diciendo qué cosa. Te va a pisar. Te va a derrotar. De la simiente de una mujer. Esa era la promesa. Está diciendo, tú no has vencido. Te he permitido obrar, sí, pero no has vencido. Porque de la descendencia de esta mujer va a salir el que te va a derrotar. Para cualquiera de nosotros eso, ¿qué está pasando? Medio que no estamos entendiendo. La idea sí se entiende. Porque el nacimiento de Jesús, lo que relata el doctor Lucas, ya está en Génesis. Desde Génesis podemos entender de que ese día iba a llegar. ¿Me entiende, hermano? Eso es lo que tenemos que entender cada vez que si usted decora un arbolito, está bien, no hay problema, no nos hacemos problema de eso. Pero ¿cuál es tu entendimiento respecto a eso? Tiene que llevarte por toda la Biblia, en especial desde Génesis, para que puedas entender. Ya se anunciaba la llegada del que iba a derrotar a Satanás, el que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Pues eso pasó, ¿me entiende? Aquí ya le está diciendo un ratito de la simiente. Es importante eso. Y el domingo anterior, el pastor Lucio nos estaba explicando en la primera conferencia, decía que cuán importante era entender que María quedó encinta, quedó embarazada. Fue por obra de su esposo, porque ya estaba desposada. ¿Se acuerdan cuántos años tenía María cuando quedó embarazada? En su cultura, mujeres de esa edad, hasta aún más jovencitas, daban para ser desposadas. Ya podían tener hijos, porque ya podían casarse, según la autorización de sus papás. Entonces, en esa situación, pero lo que nos estaba mostrando en la primera conferencia era de que ella, buen día, hermana, buen día, bienvenida, hermana. Eso, al lado de la hermana Berta quiere sentarse. El hermano Jorge no le va a permitir. Eso, gracias, hermano. Muy bien, eso es muy bien. Lo que sorprende, hermanos, es que esta mujer, cuando se casa con José, estaba cumpliendo con lo que decía la palabra de Dios, de la tribu. José era ¿de qué tribu?
de Judá, porque así tenía que ser. De la tribu más valiente que tenía Israel. De esa tribu iba a nacer el Salvador. Y casualmente José era de esa tribu. Y se casa con María, con esta jovencita. Y casualmente queda encinta. Y José se sorprende y dice: y ahora, esta mujer me ha engañado, tan viva que ha sido esta mujer. Seguramente, yo no sé qué pensaría José al enterarse de que su esposa, antes de que se consuma el matrimonio, ya estaba esperando un bebé. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Es que le engañó. Y por amor de José a María, él no va a denunciar, porque él tenía todo el derecho de denunciar y decir, presentar ante las autoridades: esta mujer me engañó. ¿Y cuál era la sanción? La muerte. Y a pedradas tenía que morir esta mujer. Pero ¿qué dice José? No voy a hacer la denuncia, así que prefiero abandonarle, me voy. Ni modos, me engañó, pues ya. Y en sueños, Dios le habla: ¿qué estás haciendo, José? ¿Qué estás haciendo? Y les recuerdo lo que estaba pasando en la vida de esta mujer. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¡Qué tremendo! Dios está utilizando todos los eventos para que se cumpla su plan, para que se cumpla lo que dice en Génesis 3:15. Debería de ocurrir como Dios había trazado en su plan. Y María, lo que es, ya le ha dicho el ángel: tú vas a estar esperando. Y le explica cómo. Y ella, ¿qué dice? Como el anterior domingo dijimos, esta mujer se inclina y dice: soy favorecida. No es porque merecía, sino Dios la escogió, porque Dios quería. No por los méritos de esta mujer, sino porque Dios así determinó. ¿Se dan cuenta? El problema era el esposo ahora. El problema es el esposo. Y el problema del esposo, medio que no está entendiendo y quiere dejar. Y es donde Dios le vuelve a casar y le dice: fíjate lo que está pasando en la vida de tu esposa. Esto está pasando. No la dejes. Más bien, ayúdale. Más bien, gozoso porque tu hogar ha sido elegido para la llegada del Salvador, el reemplazante de Adán. ¿Se han dado cuenta? El nuevo representante federal. Va a depender mucho de cómo este representante va a obrar para que todos podamos ser salvos. Y ese era el punto, ¿verdad? En otras palabras, es el cumplimiento del plan de salvación, del plan de redención desde la eternidad, que Lucas, el doctor Lucas, está relatando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren toda una vuelta para poder una vez más llegar al capítulo 2 de Lucas. Ustedes saben que Lucas tiene una característica principal. Él es médico y tenía una verba, una manera de relatar. Es bien interesante el relato de Lucas. No era judío, pero él había creído ¿en quién? En Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces vayamos. Entonces con esa introducción grande podemos entender. ¿Cuál es el propósito? Que Dios trae salvación, comenzando primeramente ¿por quién? Por la gente pobre, por los humildes. ¿Correcto? Porque por lo general todos nos quejamos. Claro, las bendiciones vienen primeramente a los ricos. Siempre tenemos ese pensamiento. El problema que se está suscitando en nuestro país es con ese pensamiento también.
¿Qué han dicho mucha gente? Claro, primeramente a los empresarios de Santa Cruz les han abierto las puertas para que puedan exportar. Claro. Y de los pobres nos han olvidado. Miren, ese pensamiento es el mismo del ser humano, donde sea. Y no es casual, porque en la Biblia también hay. Esa noticia del Salvador, esa noticia de la llegada del Rey. Primeramente, por eso todos esperaban que pueda nacer en el palacio. Tal vez en la mejor habitación de Herodes, que era el rey de los judíos, supervisado por los romanos. ¿Se dan cuenta? Ahí debía estar una habitación especial, donde a María debían de llevarlo, ¿no? Ahí que nazca en una, imagínense cómo iba a ser su cuna. ¿Se dan cuenta? Pero lo contrario, no sucede eso. Y eso nos empieza a relatar el doctor Lucas, ¿no? Entonces, Dios trae salvación, comenzando desde abajo para arriba, en las clases sociales. ¿Entiende, hermano Víctor? Qué bien. Vayamos entonces al texto. Versículo 1 al 5 de Lucas capítulo 2. Aconteció, y voy a leer, ¿no? El Lucas relata de esta manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César, hermanos? El emperador, ¿lo veo o no? César Augusto, un romano, que no tenía nada que ver con los judíos. Eso es lo que dice, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Cada región tenía sus gobernadores, como en nuestro país. E iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José, a ese otro detalle muy interesante, subió de Galilea, ¿no?, de la ciudad de Nazaret, ¿a dónde? A Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia, ahí está, de la familia directamente de ¿quién? David. ¿Quién? José. No María, sino José, su esposo, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, o sea que no era su enamorada nomás, o su novia nomás, nada que, sino ya estaba desposada, el cual estaba encinta. Ya sabía, José sabía, sí, y él está cumpliendo con su rol de esposo, sin problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que vemos aquí es Dios moviendo la historia. Dios está utilizando esos medios. Ahora, en la confesión de fe, ¿qué nombre utilizamos cuando Dios mueve la historia? Dios utiliza hasta las leyes naturales. ¿Cómo llamamos ese modo de obrar de Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Cómo se llama eso? Eso, la providencia. ¿Y qué hemos dicho, hermanos? Dios tiene un decreto, ¿correcto? Ese es el plan. Y la ejecución del plan, ¿cómo llamamos, hermanos? La providencia. ¿Correcto? Dios está utilizando la providencia. Y Dios está utilizando la providencia, hermano Wilson. ¿Qué providencia utiliza acá? El decreto del emperador romano. Miren cómo Dios lo está utilizando. ¿A quién? Al emperador de Roma. Él dice,
un decreto y prohibido que nadie se esté empadronando porque yo quiero saber cuántas ovejas tengo en todo mi imperio para que me mantengan, dice, ¿lo ves? El emperador. También lo hace para saber cuánto de población tenía, cuántos vasallos tenía, pero sin embargo Dios utiliza ese medio ¿para qué? Para llevarlo a José, que estaba en Nazaret. ¿A dónde? ¿A dónde, hermano Víctor? ¿A dónde lo han llevado? ¿A La Paz? ¿A tu pueblo? ¿Dónde? ¿Qué pasa, hermano? A Belén. Pucha, hermano Víctor, estás grave en política. Eso nos extraña. ¿Cómo Dios utiliza este evento del censo para los fines divinos? ¿Correcto? Claro, para nosotros es fácil, ¿no veo o no? Yo me subo al Jimmy y puedo llevar a mi esposa embarazada y a otro pueblo, no hay problema. Pero en aquella época no había Jimmys, no había Toyotas, no había Suzukis, nada pues. A pesar de que dice, los romanos eran bien especiales, porque cada vez que conquistaban, para que su dominio sea bien controlado, inmediatamente construían sus carreteras, pero bien empedradas. Así que uno de los aspectos interesantes de los romanos eran sus carreteras. Pero qué casualidad. En este lugar no podían hacer eso porque la gente era muy reacio a ser conquistado. Había un grupo, no me acuerdo del grupo, dice que tenían de los ciudadanos de aquella época conquistados por los romanos, que tenían sus dagas semicirculares, lo metían ahí. Y cuando los soldados romanos estaban pasando por alguna callejón oscuro, dice, los agarraban y los medían su aceite y desaparecían. Esta región era un dolor de cabeza para el Imperio Romano. Y por eso dice, a los más sabiosos, a los generales más, como dice, más duros los mandaban ahí. Porque era una gente, claro, los judíos no eran un pueblo pacífico, tal vez. Eran reacios porque tenían sus creencias, porque tenían su cultura. Ellos se resistían a ser conquistados, pero ahora estaban conquistados, pues. ¿Vemos ahora en la historia cómo son? Ahora en la historia vemos los de Isaacén, ¿cómo son? ¿De dónde vienen los talibanes? ¿Alguna vez se han preguntado? Los talibanes. Miren, han resistido a los rusos, han resistido a los norteamericanos, ¿verdad? Y siguen todavía. Una gente tremendamente dura para ser conquistada. En la actualidad se muestra. Y mis alumnos me preguntan siempre, ¿y por qué de dónde viene esa clase de gente de Israel, sus vecinos? Interesante, ¿no ves? Hasta en eso se ve. Y aquí, en la historia, se ve esa situación. Entonces, el representante, imagínense, por eso cuando en la crucifixión de Jesús, ¿saben quién se lava las manos? ¿Se acuerdan quién se lava las manos? Poncio Pilato, ¿no ven? Y ver a Poncio Pilato, el representante del emperador, pues había que hacerle caso porque eran duros ellos. Los romanos, en ellos no había misericordia. No había en su lenguaje misericordia. Cuando les pedían misericordia, ellos peor los trataban. Igual con los griegos. Porque el romano era así.
duro. Entonces, por esa situación, nos muestra acá en este relato, no, hermanos, que Dios está utilizando la providencia para cumplir con su plan. Interesante cómo Dios mueve la historia. Dios utiliza el decreto. La segunda cosa, versículos 6 y 7. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón eran los alojamientos. Y dice que en aquella época los alojamientos, como ahora, te empezaban a dar del día según el dinero que tenías. ¿Cuánto tienes? Ese lugar te mereces. ¿Se dan cuenta cómo Dios mueve ahí? José está en un lugar que viene nacido en ese lugar, pero que estaba tan lejos, y su esposa ya a punto de dar a luz. Es complicado mover a una mujer que está a punto de dar a luz. Y es por eso que Dios ve todo eso. Él podía hacerle llegar a un mesón en la cual tal vez él podía decir, mi esposa que dé a luz en este alojamiento. Pero ni eso había. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios acaso no tenía misericordia de esta María, de esta señora embarazada, jovencita, su primer hijo? Imagínense, las primerizas aquí, muchas son primerizas, ¿verdad? Complicado había sido llevar, sí, ¿verdad? Y tenemos a María primeriza, ella llevando en su vientre al bebé. Complicado, ¿verdad, hermano? Las que tienen 3, 2 hijos, es normal, ya saben cómo, ya se ubican ellas. Pero las primerizas, y los papás igual, ¿no ven? Por eso Marco ya no tiene uñas aquí, porque dice, ¿cuándo voy a España? La isla debe estar. ¿Me entiende, hermano? ¿O no? Desesperado, y está envejeciendo aquí nomás, dice, por la ansiedad. ¿Se dan cuenta? Cuando son hijos, papás primerizos es igual. Porque yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo y se murió. Lo afanado que estaba allí. Y ya no quería tener hijos. Le miraba a mi esposa y decía, no, creo que ya no hay nomás. Un dolor horrible se siente cuando pierde un hijo. Yo me acuerdo justo, le agarra a mi esposa el dolor de parto del primer hijo, o sea, de Obed, su mayor, murió. El primer hijo murió. Realmente estábamos envolvidos solitos, mi esposa y yo, no había papá ni mamá, porque siempre hemos dicho eso, ¿para qué papá, mamá? En sus afanes, ya que nos hemos casado los dos tenemos que enfrentar. Y estábamos así, y estaba con dolores, y le llevé al hospital, y ¿sabe qué, hermano? La enfermera sabe, dice, ¿usted es el papá? Sí, ya, el esposo, sí, muy bien, abuelita, mañana venga a las 6. Hermano, ¿qué voy a estar viniendo a las 6? A las 4 ya estaba. Me subí por la pared del hospital en Oruro. ¿Y por qué? ¿Se dan cuenta? Me pongo en su lugar de José. Me pongo en su lugar de María. Yo me he subido antes de que había. Y llego ahí y justo a un bebé lo suben urgente, y eso había sido mi hijo. Y estaba muriendo. Realmente es terrible. Les cuento eso porque hemos pasado en carne propia eso, hermano. Lo que vemos acá es la situación difícil en la cual se encuentra ¿quién? José y su esposa María, jóvenes aún.
Aunque dicen que José era un poquito mayor, pero igual, con la desesperación, llega al establo. Tal vez con el dolor de su corazón, José, ni modos aquí nomás, tratando de acomodar el lugar. Hermanos, qué contradictorio, ¿verdad? Llegando el rey y naciendo en un establo. José no sé qué haría, limpiaría algo, no sé, pues, amasar, ¿no? Las ramas, hacer. Por lo menos, ¿saben, hermanos? Por lo menos la cuna de Moisés era mucho mejor que la de Jesús. ¿Se dan cuenta? Mi hijo mayor y Obed también estrenaron nuestro Moisés, pues. Mi esposa, ¿no? Decorando y el bebé se muere. Con el dolor lo hemos botado, y cuando vino Obed, nuestro segundo hijo, lo hemos tenido que volver a reconstruir. Y ella cuida nos ha servido mucho y era más fresquito que las demás cunas. Yo no sé por qué algunos rehusan. Pienso que Dios es tremendo, ¿no? Hay esas cunas, ven, aquí hay cunas Moisés. ¿Han visto cunas Moisés hechas de, verdad? Es más fresquito para el calor, porque puede entrar. En Yacuiba nos ha aguantado semejante calor. Por eso mi hijo Obed es el más bautizado, porque ya saben por qué. En el bautisterio todo el tiempo en el agua, porque lo sacamos y lloramos. Por esa situación. Es que, por lo general, la gente baja son los más batalladores, son los más renegados sociales, son los que más protestamos. ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué a mí? Por mi apellido y por lo otro. Y Jesús los hace, permite que que este niño nazca en un estado. Tremendo, ¿verdad? Tremenda situación. Yo no sé si María ya tenía todo su implemento para. Yo pienso que no. ¿Verdad o no? Cuando una mujer da a luz, lo primero que te pide la enfermera en el hospital, ya, sus pañales, su ropita. Y si no tienes, ¿qué hacer? Te riñen, pues, o no. ¿Verdad? ¿O no, hermanas? Las que han tenido su bebé, ¿verdad o no? Y yo ya me imagino ahí María del tremendo viaje y con el dolor a punto de dar a luz, y llega y no hay un lugar, no, hermano, no hay un lugar para ubicarse ahí. De repente, ¿qué pasa? Y está ahí. Yo no sé, textual dice Lucas, que al bebé lo envuelven en pañales. ¿Qué pañales habrá sido? No lo sé. Pero ahí está el ingenio del papá y la mamá para cumplir con sus hijos. Pero lo que destacamos aquí, hermanos, es no es que un hombre pobre, una sociedad que no tiene dinero, no es digno. Lo que aquí dice, él nace desde lo más bajo para dar dignidad. Es lo que hace, ¿o no, hermano? Cuando nos salva. Nos da dignidad. Nunca Dios nos ha preguntado cuánto de dinero tienes. Depende de eso, te salvo o no. No es así. Tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas apellido, Él nos ha salvado. Eso es lo que está mostrando. Lo que está mostrando es eso. Él va salvando desde abajo hacia arriba, humanamente hablando. Eso es lo que podemos destacar acá. El pesebre revela ¿qué, hermanos? La situación de que lo que Dios ha creado
sirve para eso también. Interesante, ¿no? Qué interesante, hermano. Vamos al verso 8 y 9 de este pasaje. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Interesante. ¿Por qué tenían temor? Porque nunca se les ha tomado en cuenta a ellos. Siempre se los ha manipulado. Eso me duele de la gente poderosa que agarra y manipula. Mi suegro que tenía sus piezas en Intapaya, Parota, ¿y conocen? Casualmente, cuando murió mi suegro, mis cuñadas, mi esposa me dicen, tú anda a la reunión, porque ahí van a detener muchas cosas. Yo tenía que ir una vez, fui a la reunión. Y muchas veces es esta realidad que no queremos reconocer. Hay muchos vivillos que manipulan a la gente. Y ahí empezaban a manipular. Ellos, en la reunión de ahí, de los comunarios en Parotani, donde eran las piedras de mi suegro, llego ahí y hablaban en quechua y como me veían que estaba llegando a la ciudad, seguramente pensaban que yo no entendía quechua, no sabía quechua. Y en quechua se hablaba, ¿no? Entonces, y estaba en la reunión y se paró un hombre y en quechua les decía, los de la ciudad son así, son eso. Pero en quechua, pues sí. Al final hubo un intermedio ahí, descanso. Porque ustedes saben, las reuniones que hay en las comunidades no es pues de una hora, es de todo el día, ¿lo ves? De todo el día. Muchas son tan importantes, todo el día hablan. Pues nadie de mis cuñados y cuñadas quería ir a la reunión. Yo no sé por qué me manda esa vez a mí. Vaya, voy a tener que ir. Pero lo que no me aguanta, le he dicho, oye, a solas, ¿por qué los manipulas? Los de la ciudad no somos así. Pero ¿por qué les has dicho? ¿Entiendes, quechua? Claro que sí. La mayoría de tus palabras eran mentiras y les haces creer, les lavas el cerebro. Claro, ya saben más, ya le estaba lavando el cerebro, ¿no ves? ¿Por qué? Porque se agarran tal vez de la inocencia de esas personas y los manipulan. No solamente aquí, en todas partes el ser humano es igual. Y aquí vemos cómo los pastores estaban ahí, tal vez los manipulaban, no lo sé. Y por eso eran reacios a cualquier situación. Y es por eso que ellos se asombran cuando, es lo que el relato nos dice, ¿verdad? El verso 8. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban. Estaban más ocupados con sus ovejas. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, peor todavía, y la gloria del Señor los ha rodeado de resplandor y más de miedo todavía. Y la pregunta es, ¿por qué no le avisan al rey Herodes? Él debía ser comunicado primero. Pero no le avisan a él, a quien Dios permite que se le dé la noticia. A los pastores, a esa gente que se le utiliza para una y otra cosa, a ellos. Ellos sencillamente, hablamos el domingo anterior, fueron a ver. No se hicieron rogar. Ellos dijeron, es verdad. Sabemos de que iba a pasar algo por ahí. Algo sabíamos, pero ahora queremos saber de él. ¿Se dan cuenta? Lo que nos está mostrando es la gloria del Señor. El cumplimiento del plan de salvación era también para esa gente humilde.
para esa gente marginada. Y los pastores fueron con gozo. El verso 10 al 11, pero el ángel del Señor dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y peor todavía, qué gran confianza, no tiene cuna de oro el Salvador, está en un pesebre, donde la gente del campo reciben a sus niños. Ahí está el niño también. ¿Qué me lo cuenta, hermanos? ¡Qué tremenda noticia! Y por eso los pastores se van rápidamente para ver si eso era verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y que era de gran gozo, significaba que era para todo el pueblo, desde abajo hacia arriba. Versículo ya final, versículo 13 y 14. Y repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué gran gozo para estos hombres, ¿no? No solamente el ángel, sino un coro de ángeles. Hermanos, es increíble, porque ellos lo estaban viendo. Es increíble el suceso que estaban presenciando. Tal vez muchos ya habían perdido la esperanza. Decían: no, nos han mentido, ¿qué Salvador? Nunca Dios va a mandar a un Salvador. Pero ya estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Así es Dios. Sorprendente. Y nunca deja de ser sorprendente, hermanos. Y peor todavía, ellos escuchaban un coro celestial. Realmente debe de ser increíble. Cosa de gran gozo para ellos. Hermanos, hermanas, ¿Navidad es así para nosotros? ¿O es desde el otro lado, como dijimos? Dinero, regalo. Y si no hay dinero, regalos, no hay Navidad. Si es así, hermanos, ya nos hemos desviado del propósito de la Navidad. Y Dios está permitiendo que estemos pasando aquí en Bolivia también. Muchos están quejando y dicen que este año no ven mis regalos porque no va a alcanzar el dinero. Tal vez. Pero, ¿eso significa Navidad, hermanos? ¿Dinero? Yo pienso que no. Según la Biblia, lo que significa es la llegada del Salvador. El cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Es bueno? No sé cómo tú lo haces, pero yo te animo, según la Biblia, si lo podamos tomar. ¿Amén, hermanos?